¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a SDP Noticias. Nuestra mesa de debate con representantes de partidos políticos. Hoy nos acompaña Alejandra Reyes, quien es secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN aquí en la Ciudad de México. Gracias, Alejandra. Camila Martínez, secretaria de Comunicación del CEN de Morena. Gracias. Y Pablo López, militante de Movimiento Ciudadano y medio vocero, ahora nos estás comentando también. Originario de Michoacán, trajiste el sombrero y todo. Cuéntanos, ¿te lo pones todo el tiempo o es en honor a Carlos Manso? Yo creo que en dos cosas. Una, claro que cuando estás en el campo, yo soy de la zona rural de Michoacán, pues el sol tienes que usar sombrero. Pero aparte hoy en día tiene un doble significado para los michoacanos. Hay que ser respetuosos del movimiento que solo existe en Uruapan. Sí, tú no le pero pones ahora sangre, es un símbolo, ¿no? pero ahora es un símbolo de una lucha por la paz que hay en todo el estado, independientemente de los partidos. Esto que dices de solo existe en Uruapan, porque yo había escuchado que había movimiento del sombrero en varios otros lados, ¿o no? No, Grecia Quiroz, la presidenta municipal, Ajá. ha sido muy frontal y ahí están las declaraciones, las pueden buscar. Ella misma dijo en rueda de prensa Que reconoce esto que solo solo es existe en ese. Uruapan. Si quieren participar, vengan. Está abierta a que la gente milite, participe en el movimiento. Es un movimiento local, qué interesante. Está interesante. Yo pensé que Alito Moreno era ya vocero del movimiento del sombrero, pues ya usa el sombrero por todos lados. Yo creo que los movimientos Muchos sociales y el legisladores PRI es complicado que, Sí. que haya una buena Que sinergia. compaginen. Bueno, a ver, el tema del día realmente, como estamos en una máquina del tiempo y no sale el video en el momento que lo estamos grabando, que para ustedes sea el domingo a las 8 de la noche, el fiscal general de la República parece que está por renunciar, va a renunciar, ya renunció, no sabemos en qué condiciones estamos, pero es un momento importante, nunca se ha visto esto de la renuncia de un fiscal, porque es el primer fiscal que tenemos, pero pues es un momento inédito. ¿Qué valoras en el PAN, Alejandra, acerca de la gestión de Alejandro Gersmanero? ¿Y positiva su renuncia? ¿No? ¿Perseguido político? Pues mira, la verdad nosotros siempre hemos comentado que el tema de Gersmanero, pues es importante que la Fiscalía tenga a alguien pues con estrategia, con mayor pues sí, conocimiento sobre la Fiscalía. La verdad es que, pues digo, por algo estaba renunciando y pues esperamos ya desde ayer que anuncien que Ernestina es quien lo va a suplir. Vamos a ver qué pasa. Fue militante del PAN en algún momento, Gersmanero. Por lo menos trabajó en gobiernos panistas, le dieron el voto de confianza en algún momento. ¿Qué te parece la gestión que hizo? Fueron 7 años a cargo de la Fiscalía, la institución de procuración de justicia más importante que ha tenido la historia de México. Sí, por supuesto, pero así como él, pues muchos otros que se han ido porque pues no han tenido los ideales panistas, ¿no? Ni la visión completamente panista. Camila, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que lo primero es hacer un llamado a no especular, ¿no? Me parece que ha habido muchos medios de comunicación, muchas personas en la oposición que han intentado estar adivinando, incluso han sacado de manera adelantada conclusiones, y a mí lo que me parece es que se está llevando a cabo el proceso como debería de ser, ¿no? Si se presenta la renuncia, será el Senado quien valore, será el Senado quien decida, y a partir de eso, pues que podamos llevar a cabo un procedimiento como está previsto en la Constitución para poder tener un nuevo fiscal o una nueva fiscal. Lo que esté aparte de eso, a mí me parece que es intentar hacer narrativas de politiquería, y me parece que hay que ser muy respetuosos. Pero una cosa es con el proceso. especular y la otra cosa es análisis. Que, a ver, puede caer una cosa en la otra. La realidad es que la presidenta lo está renunciando. Y me parece bien, qué bueno que lo estén renunciando, qué bueno que le ejerzan presión política. Pero creo que esa es una cosa que tú estás definiendo a partir de no tener elementos. Si los tienes, pues igual presentarlos. A mí lo que me parece hoy es que vimos a la presidenta de la República diciendo en la conferencia matutina: acabo de recibir una comunicación del Senado que estoy evaluando. O sea, me parece que hizo lo responsable al decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, informó y ya tomará su decisión, mañana informará. Sí, a ver, yo sí tengo fuentes cercanas a la presidenta que me han dicho, a ver, lo intentó renunciar en 2 ocasiones diferentes, no lo logró, ahora va por la mala y ahora le vamos a ejercer presión política para que se vaya. Pero es radio Pero pasillo eso, ¿no? pues lo puedes considerar así, yo confío en mis fuentes, pues, pero a ver, más allá de eso me Como parece buen bien. periodista. Qué bueno que la presidenta lo quiera renunciar, me parece ya injustificable Gersmanero. Mira, yo creo que independientemente de quién va a asumir la fiscalía, hay que confiar en los perfiles, hay que darles un voto de confianza. Al final lo que podemos es tener un amplio consenso, todas las fuerzas políticas, es que el país tiene un problema de seguridad y de construcción de paz y que hay que resolverlo. La persona que sea más ideal para llegar al cargo está bien. Yo creo que más bien esta renuncia del fiscal o lo que resulte es una gran oportunidad para replantear y repensar la fiscalía, tanto a nivel federal como en los niveles locales. Y todos esos vicios, todas esas áreas de oportunidad que hay, son esa área de oportunidad que tenemos que tener nosotros como fuerzas políticas para, dentro de un ejercicio autocrítico, tanto del pasado como del presente, ¿Es una reforma de las repensar fiscalías? la seguridad. Pues sí, yo creo que es tiempo de ¿Y qué le también falta a las replantear eso. fiscalías? Porque yo he escuchado mucho eso, pero no sé exactamente qué les... O sea, porque con una reforma... La crítica es que se les echan para atrás las carpetas de investigación porque no las presentan bien normalmente. Por más que la reformes la ley, pues eso va a continuar sucediendo si sigues teniendo Una reforma malos integral fiscales. que vaya tanto de cómo se persiguen los delitos,
de qué mecanismos tienen de investigación, como dotarlos de más presupuesto, porque también siempre pasa. Muchas veces cuando hay un cambio sin presupuesto, pues es nada más que una buena intención. Entonces es momento de que esas buenas intenciones, que estoy seguro todas las fuerzas políticas podemos estar de acuerdo que se tienen, se conviertan en realidad. Entonces es momento de más presupuesto, de mejorar los La Fiscalía nunca se ha quejado de falta de presupuesto, a diferencia de otras instituciones. Pero sí, pero eso se ve en lo que tú dices, en lo de las carpetas, o sea, por falta de personal, por falta de mecanismos de institucionalización, de cómo está diseñado el sistema de justicia en este país. No se puede generar esas condiciones para y que también se vuelvan autónomos, ¿no? Porque al final esto no lo son, porque al final son personas, así como Ernestina en la ciudad es una persona que milita en Morena y que salió del Congreso de la ciudad y que al final eso no abona a que ayude a las personas porque agarran partido y entonces por esto hay persecución política en los partidos políticos como en el PAN lo hubo en la Ciudad de México y por supuesto que si se va a la Fiscalía del país, por supuesto que habrá persecución política. Sí, esa era la siguiente pregunta que tenía para el PAN, pero ustedes, probablemente es Ernestina, es lo que más se ha rumorado. Y qué lamentable, la verdad, que ¿No le tiene miedo a que Ernestina llegue y que empiece a abrir carpetas de investigación otra vez como en la Ciudad de México? Miedo no, ¿Votaron en contra de ella en la Ciudad de México? No, por supuesto que miedo no. Nosotros ya lo hemos declarado en diferentes ocasiones. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida para defender al país. Y si Ernestina nos va a perseguir políticamente, que nos persiga y que nos invente los delitos que nos quiera inventar. Pero, por ejemplo, ¿quién es un perseguido político de Ernestina? Jorge por ejemplo, la presidenta Luisa Gutiérrez, ella fue perseguida política por Ernestina. Ya. Absolutamente falta. Bueno, yo nada más quiero decir dos cosas, digamos, de la parte formal y ya luego le entro a desmentir lo que está diciendo Alejandra. Una cosa que yo creo que le hace falta a las fiscalías es mucha profesionalización y formación en varios temas, ¿no? Se ha peleado mucho por el tema, por ejemplo, de una sensibilidad en temas de género. Me parece que hemos visto casos de fiscalías que no han sabido resolver algunas de las problemáticas más importantes, ¿no? Sí. Por supuesto, o sea, yo creo que hay dos o tres ejemplos que son puntuales, ¿no? O sea, por un lado, la Fiscalía de Nuevo León, cuando pasa el caso del asesinato de Devani, ¿no? Te das cuenta que hay un compadrazgo completo entre quienes estaban encubriendo el feminicidio y la Fiscalía, una confrontación además con el gobernador del estado muy fuerte, en el caso, por ejemplo, de Teuchitlán, incapaces, ¿no? de resolver, de hacer la mínima investigación, tanto así que lo tiene que tomar la Fiscalía General de la República, y el caso de Morelos que tú comentabas, ¿no? Donde vimos un tema junto con pegado, pero porque había también actores políticos. Pero la Fiscalía estaba bajo resguardo del de Estado la... que estaban pero lo atrajo absolutamente... la Federación y como pero estaba bajo resguardo el rancho de la Fiscalía, eso es innegable. Siempre la Fiscalía local. Sí, y cuando la Federación decidió traerlo, muchos meses fuimos y no habían avanzado. Yo no estoy diciendo que sea MC, es la Fiscalía, sí, pero pues sí estaba bajo resguardo del fiscal de turno, que ya lo quitó Pablo Lemos o renunció en el momento y puso a otro fiscal. Y llevaban varios meses que tenían ahí el terreno de Teuchitlán y no habían avanzado con las investigaciones, ¿no? Lo cual me parece terrible. Y bueno, el caso también que tú decías del fiscal de Morelos, ¿no? Que vemos que hubo pues un tema de encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda, ¿no? Y es en realidad hasta que la presidenta de la República, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Hace la denuncia pública y da a conocer todo el encubrimiento que había hecho el fiscal, ¿no? Que se puede empezar a procesar. Entonces, yo creo que es un tema de formación, ¿no? Y es un tema también de mejor coordinación. Hoy incluso lo decía la presidenta de la República en la conferencia matutina, decía, tenemos que tener una coordinación, por ejemplo, en el tema de las mesas de seguridad. A mí me parece que el que sean autónomos no, digamos, excluye que puedan estar coordinándose en las mesas de seguridad con los distintos gobiernos, con las distintas secretarías, ¿no? Para empezar a avanzar con carpetas de investigación y ayudar a resolver algunos de los delitos que hay en las entidades federativas, ¿no? Eso, digamos, como de la parte formal. Y del tema, que yo sí lo quiero decir, yo estoy muy orgullosa del trabajo que hizo Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque fue quien confrontó primero, ¿no? Un esquema de corrupción brutal que tenía el PRI en la Ciudad de México, que era todo el esquema de la trata, ¿no? Y el señor de la basura, ¿cómo le llamaban? Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, o quién sé qué, quien se atrevió, digamos, a ponerle fin a ese esquema de corrupción que todo el mundo sabía que existía y que durante mucho tiempo se había dejado pasar, fue Ernestina Godoy. Y en segundo lugar, quien se atreve a abrir la cloaca de un tema. Mira, yo soy de la Benito Juárez, ¿no? A mí me ha tocado desde hace muchos años conocer la problemática de lo que hoy llaman el cártel inmobiliario, ¿no? Antes
solamente lo llamábamos la corrupción inmobiliaria, pero es un caso que dejó muchos fallecidos, sobre todo en el temblor de 2017, gente que perdió su vivienda, gente que perdió su patrimonio, ¿no? Y que es parte de este esquema de corrupción. ¿Cuántos fallecidos, del que Camila? es Jorge Romero. ¿Cuántos fallecidos? Fueron decenas, ¿eh? Fueron decenas. Mira, y te voy a decir algo, Y te quien voy a da los decir- permisos de construcción es el gobierno de la Eso ciudad. es completamente Claro falso. que no, Lo y podemos platicar. y lo podemos Bueno. publicar también para que Y vean las podemos pruebas ver- de que el gobierno de la ciudad es quien da los permisos para construcciones y no los da la alcaldía. La Mira. alcaldía solamente da el visto bueno después Es un de que tema que el hemos gobierno de la ciudad platicado da los en permisos. este espacio, incluso en varias ocasiones, ¿no? Quien hace la verificación de cuántos pisos de construcción se hace con el permiso es la alcaldía, y la alcaldía es quien ha permitido esos sistemas de Verificación. corrupción. Después al de punto, autorizado, al de nivel estar autorizado que por el gobierno hubo una de la controversia ciudad. constitucional, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando sale que son las alcaldías quienes deciden y revisan la cantidad de pisos, sale Santiago Taboada, y te voy a compartir el tuit, celebrando, diciendo que era una atribución de las alcaldías cuando él era alcalde de la Benito Juárez. Entonces, Verificación por no es supuesto autorización, que hay que aclararlo. le toca a la alcaldía, cuando le conviene dice que es una atribución de la alcaldía, y cuando no le conviene Lo dice pueden que es buscar, una no atribución es de la algo que Ciudad Camila va a de venir a México. explicarnos, Ustedes la verdad. revisen muy bien la ley general Y de si vemos la ley cuántos orgánica de las fallecidos hay, alcaldías, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver. cuántos fallecidos Pero hubo bueno. con esas construcciones que autorizó el gobierno de la ciudad y cuántos fallecidos hay, por ejemplo, el corte a hoy son 7,088 mujeres muertas violentamente por el gobierno de Morena, fallecidos que ¿Los hubo mató el en gobierno la de alcaldía Morena? Benito Juárez. No los mató el gobierno de Morena, pero Morena no ha aplicado políticas públicas Ah. en seguridad para que esto no suceda. 7.800 en el país, entonces, que En el llevan país, de feminicidios, así es. algo así, ya. Oye, y además de que puedas responder a lo del cártel inmobiliario si quieres, Ojalá sí. este asunto de la falta de autonomía en las fiscalías hace un muy buen argumento. Yo lo escuché por primera vez de Marcelo Ebrard, ya me convenció. Acerca de que hay que reformar la autonomía, pero para reducir la autonomía, porque tenemos una serie de fiscales que se sienten no autónomos, sino soberanos, que sienten que no le responden a nadie. Pero la gente, cuando pasa algo, cuando no meten a la cárcel a X o Y persona, no le van a reclamar al fiscal, le van a reclamar al titular del Ejecutivo, a la presidenta, al presidente, al gobernador, a quien sienten ellos responsable. Y entonces estos fiscales se convierten en entes opositores cuando no son eso, sino que realmente deben de... Y pasa en Nuevo León, lo intentaron aplicar a Samuel García. Claro. Me parece que no es deseable tener un estado en donde, una federación en donde está peleado el presidente con el fiscal en turno. No, por Sino- supuesto que no tiene que estar peleado, por supuesto que no deben estar peleados, pero una cosa es que no estén peleados y otra cosa es que trabajen en conjunto para inventar delitos a sus opositores. Eso es completamente diferente. Y por supuesto que los ciudadanos le reclamamos al Ejecutivo cuando sucede algo, no por la decisión que haya tomado el fiscal, ni por cómo haya juzgado. Le reclamamos al Ejecutivo porque la prevención es lo más importante y el Ejecutivo es el encargado en decidir qué materias en política pública va a implementar en seguridad para que estas cosas no sucedan. Por eso es que le reclamamos al Ejecutivo. Pero a ver, si hay casos en donde un narcotraficante lo agarran y luego lo terminan soltando porque la fiscalía no logró integrar la carpeta, dicen que es el Poder Judicial, y la gente le reclama cuando se explota la violencia en donde sea, en Michoacán. Y o ese en- caso lo tenemos, por ejemplo, con el Chapito, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que no había elementos y que él prefería tenerlo suelto a que hubiera balaceras en el Estado. Entonces dime, ¿quién es el que está tomando la decisión? Bien, pero eso es argumento, porque es que es mejor el escenario en donde es plenamente autónoma y en donde no tienen, pues el grado de coordinación pues puede existir, pero... No, a ver, insisto, no significa que estén peleados. Por supuesto que trabajarán en conjunto, pero aquí en este momento no se está trabajando en conjunto, están trabajando bajo el mando del Ejecutivo. Eso Bien. es lo que está sucediendo. Pues Pues yo no estoy de acuerdo. No, la verdad es que yo espero que el proceso, a partir de que se confirme, ¿no? Porque todavía estamos en el momento en el que ya algunos medios de comunicación están diciendo que efectivamente está la renuncia del fiscal. Una vez que se confirme, si es que así sucede, ¿no? Pues hay un proceso perfectamente legal, constitucional, que no es una cosa que haya cambiado el gobierno de la Cuarta Transformación, como les gusta decir. Es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, que involucra a los distintos poderes, al legislativo, que involucra también a la presidencia de la República, y me parece que es
digamos, lo más necesario, ¿no? Para garantizar pues, que se esté trabajando con una fiscalía que haga su trabajo de manera seria, ¿no? Una ex militante o militante en activo, exdiputada federal de Morena, pueda asumir la Procuración de Justicia de este país. Mira, yo creo que la gente que tiene una militancia, una participación, eso es un tema que se toma como decisión personal. Pero yo he visto en Ernestina que Ernestina hizo su trabajo de manera integral, como me parece que en su momento Hertz Manero no hizo su trabajo de manera integral, habiendo sido incluso militante del PAN y no tiene por qué estar peleado en ese sentido. ¿Cómo es que Movimiento Ciudadano va a decir ninguno de los dos si estamos a la mitad? A ver, un poco. Ajá. ¿Cuál es la tercera vía? Ajá, ¿cuál es la tercera vía en esto? Yo creo que, aquí pasaron dos cosas interesantes. Una, como tú dices, no tenemos una esfera de cristal y no podemos ver el futuro. Entonces, especular sobre quién va a ser o quién no, si Saldívar, si Godoy, si sale un tercer nombre, es un proceso, como bien dice Camila, institucionalizado, que se va a seguir. Y que más allá de discutir nombres, me alegra que estemos discutiendo Pero sobre también la es procuración de político. justicia. No tienen los votos en la oposición para hacer un carajo con esto. O sea, va a ser quien llegue a consenso en Y la eso 4T. un poco siento que le molesta mucho a la oposición. O No, sea, en realidad por el supuesto problema que no no. es que suene un Pero otro nombre, es interrumpimos que no a tienen ellos la decisión. A ver, Pablo, porque también no solamente es institucional, es profundamente político. Aquí no hay negociación. Bueno, puede haberla si quieren, adelante, súmense. Pero la negociación es en Morena y con el PT y con el Verde. Por eso creo que más allá de quién encabece la institución, las instituciones tienen que ser pensadas de manera que tengan cierta complejidad para poder resolver los problemas para los que están pensados. Más allá de quién encabece la institución que sea, en este caso es la Fiscalía, por eso digo que lo importante es el debate que se va a abrir a partir de lo que se necesita repensar en la impartición de justicia. Más allá de los nombres, porque como bien dices, el régimen tiene la mayoría en las cámaras, lo importante es cómo pensamos la justicia y qué vamos a hacer, lo decía Camila, en tema de género, por ejemplo. Cuando hay fiscalías que, más que, como bien mencionas, autónomas, se sienten soberanas. Esos cuestionamientos, esas preguntas, ese debate político y público sobre cómo se piensa la justicia es al que tenemos que aspirar hoy en día. Porque no va a importar quién llegue el día de mañana, o en 10 años, o en 20. Si la institución no está pensada para impartir justicia, para perseguir delitos y para construir y contribuir a la paz social, no va a servir quien la encabece y no va a servir cuántos cambios haya en la presidencia. Pero sí puede o en la haber fiscalía. X y Y más perjudicial. O sea, no puedes tener a un anciano de 86 años de edad que lo han operado como 7 ocasiones diferentes y que se ha tenido que retirar por momentos, luego nombra como a un vicefiscal, no recuerdo su nombre, fallece a la mitad de su administración y ha estado inoperante esta cosa porque no hay fiscal, un tipo que no da declaraciones a medios de comunicación jamás. Entiendo que hubo conflictos para que se despertara a tiempo para la mañanera. A ver, y además que no vende en términos de rating, que no te quieras meter a eso, así que sí te quiero preguntar, ¿ves bien a Saldívar? Si llega Arturo Saldívar, ¿ves bien a Ernestina Godoy? ¿O crees que sí son perjudiciales estos perfiles para construir esta institucionalidad de la que hablo? Pero es que el debate para construir esa institucionalidad se tiene que llevar en las cámaras y tiene que partir de una madurez política de Morena, de los partidos afines al gobierno, para poder entonces cuestionar, no hacia el pasado, ni hacia el presente, hacia el futuro. ¿Qué México queremos y cómo vamos a construir la justicia de hoy en adelante? Si viene el cambio más allá de la persona que lo encabece hoy, si presentó su renuncia o no, que eso tampoco lo sabemos y sería especulativo. Lo importante es qué vamos a hacer. Y más allá de las características físicas que tenga ese debate, tanto es válido para un fiscal como para un presidente de la República. Yo no creo que la edad sea un tema importante, porque es una condición cronológica, no una condición de vida. Y ni se es muy joven ni se es muy viejo mientras se tengan las condiciones de salud física y mental. Que eso, pues hasta a la fecha no está regulado y y si así lo ve el fiscal, lo tendrá que transparentar él. Pero sí creo que el debate tiene que ser sobre qué justicia queremos de hoy en adelante. Porque hemos vivido en un monólogo del pasado, tanto por las fuerzas del viejo régimen como por las del actual. Lo que queremos son soluciones, las movilizaciones, el despertar social, todo lo que ha sucedido. Lo han querido entender en una lógica de pasado, pero es en una lógica de futuro. ¿Qué México queremos y a cuál México aspiramos? Y esas deben ser ¿Pero las qué le discusiones cambiarías? que haya. Porque en Nuevo León tienen exactamente la misma fiscalía que tienen en todos los estados de la República, en Jalisco tienen la misma fiscalía que tienen en todos los estados de la República, lo que cambia es el fiscal en turno. ¿Qué hay que cambiarle a esto? Porque todo el mundo propone, pues sí hay que reformar las fiscalías. Nunca termino de escuchar exactamente en qué. Yo creo que sí tiene que ser una reforma integral en todo, en repensarla artículo por artículo, una discusión amplia entre las fuerzas del partido, también entre activistas. Yo creo que hay voces muy atinadas
colectivos como de madres buscadoras, bloques feministas, que tienen esa sensibilidad en la que más allá de que los partidos, que es lo que casi siempre se trata de hacer, nosotros tratar de entender y decir qué México está pasando, pero cuando ese México de los discursos topa con la realidad es completamente distinto. Lo importante es escuchar y construir a partir de, hoy por hoy no te puedo decir, hay que reformar esto, esto, esto y esto, porque sería dos cosas. Uno, partir del desconocimiento de la realidad por parte de las víctimas, que es a las primeras a las que hay que escuchar en una reforma a las fiscalías y a la impartición de justicia para que se rompa el ciclo de violencia en este país. Y en segundo lugar, de una soberbia que desde un partido político, en una sola idea, sin construcción, sin diálogo, se va a resolver los problemas de este país. Es en conjunto. Bien. Me interesa el asunto como muy local en Michoacán. Tú que eres de allá. El fiscal fue candidato hace un año. Hace candidato a la capital de Morelia. Capital de Morelia. Y es cercano al gobernador. Fue secretario de Gobernación o de Gobierno, no sé cuál es el equivalente allá en Michoacán. Muy cercano al gobernador. O sea, sí importan los perfiles más allá de las reglas que estén en juego. O sea, sí importa quién. Las instituciones las hacen las personas y las forman. Sí. Pero también las reglas de operación. Yo creo que el tema en Michoacán, más allá de cómo se construyó, más allá de quién se eligió, el fiscal anterior también era cercano al anterior gobernador. Y eso no definió la lógica en la impartición de justicia dentro del Estado, porque terminó el sexenio anterior y con el actual gobernador tuvo un buen diálogo. Interesante, en eso están más cerca Morena, el PAN sí dicen, pues, no, en eso sí están más cerca de lo que dice Morena, en el PAN sí dicen, no, pues si militan X o Y partido, pues no puede ser, o sea, tú dices, no, pues puede ser cercano al gobernador. Tiene que ser. Yo creo que lo que tiene que acreditar más allá de su militancia es su hoja de vida. Es dónde ha estado, qué ha hecho, qué ha defendido y cómo ha actuado en. Todos tenemos un pasado y todos podemos tener ideas y puntos de vista distintos. Lo importante es qué hacemos, una, hacia el futuro, y dos, qué hacemos para repensar como personas en lo individual, pero también en lo colectivo, qué vamos a hacer con la justicia en este país. Yo creo que nuestro país ha dado un avance muy grande a partir de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y parte de la demanda que se dio, ¿no?, cuando se hicieron pues estos parlamentos fue, necesitamos también hacer una reforma a las fiscalías, ¿no? Porque también es ahí donde en muchas ocasiones se quedan los trámites parados porque no se integran bien las carpetas. Entonces yo sí vería bien que una vez que ya se avanzó con el tema del Poder Judicial podamos ver también una reforma en las fiscalías. Y a ustedes no les... ¿No? A ver... Por más que haya sido persecución o no, se hizo algo diferente en la Ciudad de México con Ernestina Godoy y probablemente con la presidenta Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es ahora presidenta de la República y que va a modificar a la persona que está al cargo de la Fiscalía. Entonces, más allá de ser Ernestina o no, es la presidenta y fue jefa de gobierno. Algo distinto a lo que se ha hecho en otros estados. Aquí sí se metió a la cárcel a políticos. No sé si fue persecución o no, ya les toca a ustedes. ¿Volver a replicar ese modelo no resulta riesgoso para la gobernabilidad de este país? Empezar a entambar políticos, porque es una regla no escrita, el no nos metemos los unos a los otros a la cárcel. No, a ver, pero yo creo que el gobierno nunca puede caer, sean políticos o otro tipo de criminales, ¿no? O sea, porque hay políticos de oposición que han cometido delitos, incluso a mí me parecería que si hay el caso de que alguien de Morena o afín al gobierno y tal cometa un delito, pues tendría que procederse, ¿no? O incluso aunque no estuvieran metidos en política, a mí me parece que un gobierno pues no puede ser parte de ese esquema de impunidad implícito o explícito, ¿no? Me parece que en la Ciudad de México, por ejemplo, durante el gobierno de Mancera se permitieron muchísimas cosas, muchísimas corruptelas. Se hizo, otra vez regresando al tema, por ejemplo, de la corrupción inmobiliaria, que es un tema que conocemos muy bien, ¿no? Se hicieron muchas edificaciones compaginados tanto del gobierno de la Ciudad de México como de la alcaldía Benito Juárez y de otras alcaldías, ¿no? Y ver que hubo una ruptura, digamos, de ese pacto que se había con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entonces jefatura de gobierno de la ciudad, pues a mí me gustaría mucho ver eso, ¿no? A nivel nacional. Me parece que ya se ha empezado a hacer, ¿no? Pero a mí me parece que una mujer que ha demostrado, es una expresión bastante machista, no me gustaría utilizar la expresión machista de que tiene los pantalones, pero que tiene la falda bien puesta, como Ernestina Godoy, me gustaría mucho verla a nivel nacional, ¿no? Y si no, pues veremos también los nombres de otros perfiles que hayan sonado, porque pues ya advirtieron más nombres por acá que han estado sonando en la rumorología de los medios de comunicación. Un cambalache o como decía el que estaba los domingos. Catafixia. Catafixia, sí, Chabelo. El Chabelo. Ana Augusto por Jorge Romero y los dos vamos a la cárcel, algo así. Harakiri. Mira, el tema con esto es que justo que la fiscalía sea militante de algún partido político tiene todo que ver
en cómo lleva a cabo su gestión. Y justo con esto quiero mencionar, por ejemplo, ¿por qué no hay nadie de Morena ahorita juzgada por la fiscal o el fiscal en Porque turno? son muy limpios y no cometen No, por ningún supuesto delito, que no. Tenemos muchísima evidencia de sobres, tenemos muchísima evidencia de viajes, de joyas, el huachicol fiscal. Nos han endeudado el doble en 7 años al país. Entonces, ¿por qué no están persiguiendo a estos políticos? O sea, a ver, que persigan políticos y que los entamben está bien, pero que les comprueben, porque nosotros no tenemos una carpeta que ya se haya destinado a que se haya comprobado algo y que por eso está en el bote alguien. Bueno, hay decenas de detenidos, ¿no? Con el caso del huachicol fiscal. A nadie se le ha comprobado absolutamente nada, entonces a mí me preocupa muchísimo que estén haciendo esta persecución política y que solamente sea para la oposición. Ese es el problema de perseguir políticos. Ya. Pues bueno, si quieren damos por cerrado este tema, salvo alguien tiene algo más que agregar. Yo nada más decir, ¿no? Que justo el ejemplo que ponía Alejandra, ¿no? En el caso del huachicol fiscal, es el propio gobierno de la Cuarta Transformación quien dice no puede haber absolutamente nadie, ¿no? Que haya estado vinculado con un tema de corrupción y no esté en la cárcel. Y hoy tenemos más de 20 personas que han sido detenidas, hay investigaciones abiertas. Nos hubiera encantado, por ejemplo, ver en el caso de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna estaba absolutamente vinculado con el cártel de Sinaloa, que el presidente de la República lo sabía porque en múltiples ocasiones le habían dicho, Augusto, ¿no? por ejemplo, que estuviera y habría una investigación en ese sentido. A mí me hubiera gustado que nada más te quiero decir, también. ¿no? Viviríamos en el un general México mejor. Ángeles fue con Felipe Calderón a decirle que Genaro García Luna tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Lo metió a la cárcel. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y ahí me el parece tema de la que barredora tiene todo que ver con Adán Augusto y no lo están persiguiendo. Que la Cuarta Transformación está viendo sanciones como debería ser. Para la oposición. Ojalá para lo hubiéramos no. visto. Ustedes sí lo se llenan de hubiéramos dinero, con la familia de Andrés Manuel, ojalá de Felipe Calderón estaban muy cárcel. Ocupados. Ojalá haciendo negocios también. con el crimen organizado. Ojalá la mamá también. Bueno, a ver, las protestas de limoneros continúan, no de limoneros, de transportistas y de, bueno, sí, de limoneros y de agricultores y de campesinos y de todo, productores del campo por todo el país. Tuvieron detenida la Ciudad de México muy buena parte de esta semana y además el norte del país está hecho un desastre, están tomadas muchas de las aduanas, de los cruces fronterizos, no se puede cruzar a Estados Unidos en varios puntos, yo soy de Sonora, hay 2 puntos de Sonora importantes tomados. Tú que vienes de zonas rurales. Sí, aparte mi región, una caseta fue tomada, la de Sinapecuaro. Cuando creces... ¿Y no hay tránsito o sí está abierta para que pase la gente? ¿No están recaudando? Están en el diálogo. Y al contrario, se están teniendo atenciones con las personas afectadas, se les está dando comida, producto. La región es una producción de chile sobre todo, de varias frutas como la pera. ¿Estamos de acuerdo que tomar casetas es un delito? Mira, yo creo que en un tema en el que el gobierno es intransigente respecto a escuchar al diálogo... Ahí los delitos se permiten. Pero mesas, por ejemplo, que se han establecido, donde, por cierto, nada más déjame contarte, de las organizaciones agrarias, la gran mayoría, como de las transportistas, la gran mayoría han asistido a estas mesas, han encontrado diálogo, se han podido mejorar las condiciones tanto del plan de seguridad para transportistas como de los temas agrarios, el apoyo, por ejemplo, a los agricultores, ¿no? Entonces, ¿por qué es que si todos estos, digamos, agremiados se han sentado en las mesas del diálogo de Segov, vemos que hay una que no se quiere sentar? El tema del campo es complicado y justo en esas mesas de las que haces alusión, por ejemplo, hubo un tema cuando el subsecretario de Gobernación se para de la mesa y abandona el recinto. Ahí hubo una molestia por parte de los campesinos. Esa es la intransigencia a la que me refiero. Más allá de nosotros... Pero lo que dice, hay intransigencia de ambas partes. Lo que decía el subsecretario es no podemos negociar si no retiran los bloqueos. Los otros dicen no retiramos los bloqueos si no nos dan lo que queremos. El gobierno desde una posición de poder poner las condiciones para que los afectados entonces accedan a las condiciones que el mismo gobierno pone. Yo creo que un diálogo va en 2 vías y en esas 2 vías sí ha habido y pasó en esa mesa de diálogo con el subsecretario y no me parece, al contrario, me parece muy razonable lo que se está pidiendo. Precios justos, seguridad, el tema de la ley de aguas, que no ha querido haber un diálogo al respecto. Ya se abrieron parlamentos. O sea, a ver, yo lo que quiero sí dejar claro es, primero, por un lado, ¿no? Me parece que hay demandas legítimas que tienen que ser escuchadas y que se tiene que avanzar en eso. Eso me parece que no hay duda, ¿no?
estoy de acuerdo en que no debería de haber cierres, justamente porque se han abierto estas mesas que no son de ahorita, o sea, se han estado trabajando desde hace meses y se ha avanzado mucho, por ejemplo, en las reuniones que se tienen para el tema de seguridad junto con Guardia Nacional, junto con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y, si quieren, ahorita hablamos de la parte agraria, donde también ha habido importantes avances. Pero si las mesas son tan buenas y son la panacea, pues ¿por qué no se ha solucionado el tema? Te voy a decir por qué. Si hay un tema, nada más un segundo, o sea, sí ha habido un tema de medios de comunicación de querer vender como que esto está paralizando el país y no es cierto. Te cuento, por ejemplo, de la última vez pero que sí hay cerraron, zonas que están que fue paralizadas, durante esta estados semana, completos. Sí, claro, Sí, que sí, salimos sí. nada más 11 de que estados salir a la calle y afectados. darnos cuenta. tuvimos un total de 17 cierres en todo el país, 12 parciales y a las 3 de la tarde la gran mayoría ya habían sido solucionados. Hacen la cuenta, no había más de 1,000 personas en los cierres en todo el país, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que hay que ponerlo, digamos, en manifiesto, ¿no? Te quiero contar nada más un poquito. Breve, sí. Cada semana ha habido más de 200 mesas desde hace 3 semanas con el tema de seguridad para los transportistas, ¿no? Y bueno, con el caso, por ejemplo, de agricultores, ¿no? Ha sido muy impresionante cómo se ha aumentado el precio de la venta Pero quiero del insistir, maíz. si son Sigue tan siendo buenas las mesas, insuficiente. ¿por qué siguen con las marchas? ¿Por qué siguen bloqueando? Bueno, parte también de lo que se ha denunciado es que algunas de las personas que están involucradas, no decimos todos, pero algunas de las personas, por lo menos los voceros que han estado involucrados en estos cierres, son militantes de partidos políticos de la oposición. Nada más te voy a dejar ejemplos, ¿no? David Esteves Gamboa, que es del equipo de Carolina Villano, han hecho asambleas del PRI todo el tiempo en su comunidad, y Baltasar Valdés, exdiputado del PAN en Sinaloa, así como Luis Gerardo Sánchez, que fue diputado del PRI. ¿Están detrás ustedes? Mira, Yo solo quiero la hacer una justicia no duda se puede razonable antes. condicionar. Hay duda razonable, pero Alejandro no. Está mal que los manifestantes sean exmilitantes o exdiputados de un partido político, Pero pero sí no hay- la fiscal. No, Así lo que Tú también sí hay es dijiste un que no, tú dices cuestionamiento. no No, estaba yo- eliminado. Adelante. Yo dije que Mira, sí, la sí, justicia yo no veo se que es puede muy legítimo condicionar. que se La manifieste. justicia no se puede condicionar, y si están en una mesa no pueden condicionar a la gente a que levante sus cierres para hablar con ellos. Y aparte me extraña mucho que tú, siendo de Morena, lo digas cuando Andrés Manuel cerró 2 meses Reforma. Se me hace muy extraño. Pero insisto, a ver, hay una legitimidad, y que haya una persona de un partido político. El problema es que cuando no hay alguien de ustedes dentro de algo que a ustedes no les parezca, es donde ustedes deslegitiman la causa. Y no hay deslegitimación cuando hay alguien dentro de un partido político, porque si esa persona tiene tema rural, si esa persona es transportista, por supuesto que puede hablar, y no por ser parte de un partido político se le va a callar. Ese es el primer punto. Solamente y el otro que sea tema es que la ley, transparente, la ¿no? Ley General de Aguas, a ver, por supuesto que debe haber una reforma, por supuesto, yo estoy totalmente a favor de eso. El problema es que ningún artículo dice en dónde se va a concentrar, o sea, se va a concentrar en una persona, o sea, el problema de Morena es la discrecionalidad. Y cuando hay discrecionalidad, entonces ahí es donde vemos videitos de los sobres, y cuando la tía de Miss Universo da dinero a la persona esta. Ay, entonces, no puedo no, creer no, que no, traigas no, la ese otra, discurso. sí. De verdad me ¿Eso? parece ridículo. Lo No, más no, ridículo no, de la a ver. semana fue cuando salieron a decir A ver. que se había comprado el esquema de Y es un Miss Universo. ejemplo, Es ¿eh? muy Y es un ridículo, ejemplo. güey, La verdad es que Morena hace todo para que todo lo que podamos celebrar, al final terminamos entristeciendo. No puede ser. Y entonces, al final, en la ley general no hay ningún artículo que garantice que los agricultores van a tener garantizada su inversión de años y de toda la vida y de generaciones de familias. No hay ningún artículo que garantice que van a tener agua. No hay ningún presupuesto que se esté asignando para que ellos puedan invertir incluso en infraestructura. Algo que, por ejemplo, con los gobiernos panistas sí se hizo, donde sí hubo presupuesto para infraestructura, donde se crearon incluso instituciones donde podían ayudar, no solamente en tema económico, sino también en técnicas para los agricultores. Eso sí se hizo en el PAN. Bueno, En tan Morena no hay preocupados. presupuesto para eso, y lo único que quieren hacer es entregar sobres amarillos por abajo para que ustedes se hagan cargo de esto. Tan preocupados estaban por este tema y tan reconoce que se tiene que cambiar la ley del salinato que en 2 sexenios que tuvo el Partido Acción Nacional nunca planteó siquiera hacer el cambio, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy grave, pero sí decir qué es lo que tenemos ahorita, ¿no? Y no me dejará mentir aquí el compañero. Una ley que estaba
completamente vinculada con un tema de acaparamiento de agua, ¿no? Hoy, ¿qué hay? El reconocimiento de que el derecho al agua es un derecho humano, ¿no? El reconocimiento de que no podemos seguir teniendo empresas, y hay nombres y apellidos, ¿no? O sea, porque ahí está la Pepsi, ahí está Kimberly Clark, ahí están que han tomado el agua, ¿no? Para impedir que pueda llegar al resto de las comunidades, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante que se haga un cambio. Hoy decía la Presidenta de la República, hay cosas que se tienen que puntualizar y por eso se abrió este parlamento que se está teniendo en el legislativo, por decir, claro que va a haber un derecho de heredar los terrenos, claro que la compraventa de terrenos va a incluir la concesión de agua. Lo que ya no se vale es que a ti te den una concesión de agua para agricultura y lo termines utilizando para minería o lo termines utilizando para poder hacer tu corrupción inmobiliaria o lo termines utilizando para otros temas, ¿no? Entonces, lo único que se está haciendo es meter orden. Sí hace falta, ¿no? Y eso sí lo digo, digamos, como parte del partido político. Sí hay necesidad de abrir más la discusión con los distintos sectores involucrados, así se va a hacer. Raúl, a ver, este argumento que empezaste a hacer, me parece, lo puedo comprender, nada más es saber si es ese. A pesar de que es un delito cerrar casetas, cometer ese delito es válido por las omisiones del gobierno. O sea, se vale violar la ley porque el gobierno no está haciendo su chamba. Yo creo que más allá de violar la ley entramos en un tema de derecho que podemos llevar a lo jurídico que quieras. Indiscutible una que es un cosa delito. pero una cosa es el derecho que tienen las personas a manifestarse y cómo ellos deciden tomarlo. Y otra cosa es la ley que se tiene. Ahí hay un encuentro entre derechos, y entre la ley y entre el derecho a la manifestación. De la gente. O sea, ese es el problema real. Cuando tú tienes una marcha, una manifestación, ¿no? Pasa la manifestación, pero aquí estás hablando de gente que quizá tenga un problema de una enfermedad que tengan, ¿no? Un tema de transporte, o sea, digamos, es mucho más la afectación de las personas, ¿no? A partir de estos cierres. Sobre todo cuando ya hay mesas abiertas de diálogo. Insisto, No hay... eso no lo dijeron cuando Andrés Manuel cerró Reforma 2 meses. Pero Andrés Manuel no cometió un delito y no cerrando había, Reforma. sí, además, O sea, si es un delito tomar casetas. O sea, eso sí está pero se tipificado. perdieron muchísimos completamente- empleos y se perdió es muchísimo completamente dinero. Eso se puede Yo hacer. creo que y es el Hubo momento en afectaciones. el que Ese es el argumento de las se robaron afectaciones. una elección, Y aquí el no argumento había que tú estás posibilidad dando es, y alguna la de gente, mesa de es diálogo. el mismo argumento. Y a ver, Sí, el de ellas es el mismo, sí. Y si te Afectaciones. interesa tanto la gente, a ver, el problema del, o sea, el problema No, a de ver, la ley, pero es totalmente el mayor problema de distinto. México no es un papel llamado concesión, como viene en la ley, como lo está diciendo la presidenta. El problema es que el 40% del agua se va en fugas. Y esta ley, por supuesto, que no resuelve fugas, no resuelve tema de infraestructura, no resuelve el financiamiento sostenible, no resuelve nada de eso. Entonces, por supuesto, yo estoy a favor de que haya una reforma, sí, pero no se está tocando lo que realmente es importante en esa ley, Camila. Ahora es un tema completamente distinto y nada más quiero cerrar con eso, ¿no? Un tema de un cierre de una carretera, cuando hay mesas de diálogo abiertas, cuando la mayoría, digamos, de los grupos de agricultores y de transportistas han reconocido, aquí tenemos los nombres, ¿no? Que ha habido avances en las demandas, ¿no? Esa es una cosa porque además afecta temas de transporte, seguridad nacional y de afectaciones que pudiera tener la gente que tiene, por ejemplo, una enfermedad. Y Pero otra si cosa están es... preocupados, pues quítenlos. Y otra cosa Saquen a es- la Guardia Nacional No, a ver si es porque- tanto la afectación, No, pues. pero, O sea, a ver. pues ya represión y ya Yo creo que lo sáquenlos de ahí. importante aquí- Si esto creo es un que ha sido- desastre. Aquí Yo lo creo que importante ha es la sido- doble moral que tienen, porque cuando los normalistas cierran casetas son solidarios, o por lo menos lo eran cuando no gobernaban. Y hoy que el campo está exigiendo esa justicia que se necesita, Pero es que porque ¿por la qué verdadera dices el crisis, ¿me campo permites cuando terminar? son 1000 ¿Me permites personas? terminar? O sea, Yo te dejo hablar, ¿me pero me permites parece terminar? que tiene ¿Me que haber permites una- terminar? o sea, ¿Me permites terminar? Con mucho ¿Me gusto, permites nada más terminar? sí ¿Me poner, permites terminar? puntualizar. ¿Me permites Sí, terminar? Camila. ¿Me permites terminar? Tú siempre ¿Me nos permites dices lo terminar? mismo, respeta. ¿Me permites terminar? Pablo, yo ¿Me no le permites palabra a terminar? Pablo. respeto. Anda, ¿Me vas, permites ves, terminar? Después vas ¿Me tú, permites Camila. terminar? A ver, sí. Yo creo que el Pablo. problema verdadero es este monólogo en el cual el régimen no deja hablar a las otras fuerzas políticas, como tampoco Adelante, deja no se hablar a dejen los, hablar, me da igual. como a mí, tampoco adelante, dejan bienvenidos a hablar interrumpir. a los Tranquilo, a ver. manifestantes. A ver, Lo que yo digo es, y lo que también dicen lo que han dicho las personas que asisten a estas mesas, el gobierno exige y nunca resuelve. Y no resuelve porque los precios son insuficientes, y lo dicen los propios campesinos. La verdadera crisis va a venir cuando ya no se pueda producir en este país, porque los precios no son los que se necesitan para subsistir en el campo, y entonces tengamos que importar alimentos que hoy podemos producir aquí.
Y esa intransigencia del gobierno es la que está Pero generando entonces, las me parece, crisis. el argumento no es para entender lo que la gente le quede claro. Es, a ver, el tema es tan grave que se vale cometer delitos para solucionarlo. O sea, me parece un argumento que lo puedo comprender y creo que habrá gente que estará a favor de eso y estará de acuerdo Cuando y habrá no gente que no. existe Más allá de justicia querer ser social, sensacionalistas. Adelante. Cuando no Resistencia civil y Noroña no pagaba impuestos. ver, Y es un delito de no pagar impuestos. Si un día, te lo firmo ahorita, si un día a mi hermana o a mi mamá le pasa algo, yo voy y de verdad haré todo lo posible por quemar Palacio Nacional. Si no hubiera un avance, yo estaría de acuerdo. Si no hubiera un avance, la cosa es que sí hay avances. Por ejemplo, en el tema del maíz, ¿no? Antes del inicio de estas negociaciones se vendía 4,000 pesos la tonelada. Gracias a estas negociaciones donde se ha avanzado, son 6,200 pesos. Quieren 7,400. El gobierno dice, si hacemos eso, va a haber una afectación en el precio de la tortilla a nivel nacional, por eso no puede salir más. Otra de las cosas que se ha garantizado, ¿no? Había un arancel que desde 1994 no se había ni siquiera actualizado con el tema de la inflación para temas de caña, ¿no? Ahora hubo, ¿no?, un arancel de 150% que hace imposible, ¿no?, que pueda, por ejemplo, importar azúcar a nuestro país, ¿no? Entonces, digamos, sí ha habido un reconocimiento, el apoyo que se ha dado al campo. O sea, hoy la cantidad de inversión que hay para fertilizantes gratuitos en este país, tenemos el proyecto de ¿Y por qué están Sembrando tan Vida, enojados, es muy importante. entonces? Pero es que, insisto, ¿no? Dos cosas. Uno, es una minoría, porque la mayoría de las organizaciones por eso gremiales está lo mal. reconocen. Espérame tantito. Y el segundo, si el problema era la ley de aguas, ¿por qué cancelaron la reunión con Monreal? Porque no había interés. ¿Deslegitima que sean pocos, Camila? No había interés. ¿Las minorías no cuentan? Cuando tú tienes son 11 organizaciones, 10 de ellas están de acuerdo con los avances que se han tenido. Camila, es una la que está cerrando. Hay más bien, transportes y agricultores. uno se pregunta, Pero aún si fuera... Uno se pregunta, ¿Las minorías de ¿realmente verdad no importan? quieren realmente quienes están liderando estas organizaciones Porque una organización, resolver porque una las organización demandas no de sus entre, agremiados? entonces no importa. O ¿No más lo van a bien- recibir? O más ¿No bien lo van a escuchar? hay un interés ¿O le van a poner político doble valla detrás, como el ¿no? 25N? Pero a ver, o hay un interés político aún detrás. si, Claro, aún si hay un Camila. interés político, aún si Alito Moreno estuviera cerrando las carreteras y estuviera haciendo la vocería, o Jorge Romero, o quien fuera ya súper abiertamente, se comprueba que el PAN lo está financiando. El Está gobierno terrible. federal tiene una obligación de solucionar el problema, no importa quién esté detrás. A, mí Claro, no me- pero a la nunca gente por que la no fuerza, puede o sea- transitar en Nogales hacia Nogales, Arizona, no le Ahora, interesa si está el PRI o el PAN nosotros no detrás. podríamos- es Les que interesa que nosotros- se solucione, que se abra. Nosotros no podríamos caer en lo que a nosotros nos hizo durante mucho tiempo el PRI y el PAN, ¿no? Que fue utilizar la fuerza. Y La claro que lo secretaria hicieron. de En la generación Gobernación, Z salió una niña la en silla secretaria de... ruedas. Ahorita hablamos de la generación Z, porque además tengo pruebas de cómo gente de tu partido político y de tus aliados del PRI financiaron grupos porriles. No creo que las para ir a tengan. los Ahorita, golpes. ay, Y si las sí tienes, las ahorita Los tengo. las grupos porriles no Sí son las los tengo. policías que Ahorita- patearon a los ahorita jóvenes. hablamos Camila, no de nos eso. disfrazamos de Mira, policías para patear jóvenes. Aquí lo único que hay que pedirle No seas a Alejandra, incongruente. y más que a Alejandra, a su partido, es que dejen de mentir. O sea, lo que sí No, estuvo muy Camila, lamentable por fue favor. que salieran a decir que eran si no quieren eso, apartidistas no y tengan tal. mañaneras. ¿No? Pero termina el argumento de los transportistas y los agricultores. Sí, solamente Que decir. no dicen, la no vamos a caer secretaria- en lo que nos hicieron, dijiste. Exacto, no vamos a caer en lo que nos hicieron. La secretaria de Gobernación ha sido muy clara. Hasta la última instancia se va a buscar el diálogo, ¿no? Han estado impulsando, incluso, ¿no? Hace 2 días que tuvieron esta conferencia de prensa, decía Rosa Isela, lo citamos a las 11, lo citamos a la 1, cancelaron su reunión con Ricardo Monreal. O sea, el gobierno hoy está abriendo todos los espacios para poder avanzar en la medida de las posibilidades que no afecten la economía nacional a los grupos agricultores, ¿no? Entonces, más bien yo creo que tendría que ser la sociedad. Si ve que no hay realmente un interés de resolver de la parte de estos pequeños grupos, sobre todo de las dirigencias agremiadas, porque los agremiados no creo que sean el problema, sino sus dirigencias, ¿no? Que no hay un interés, pues que sea la gente la que exija, ¿no? Eso me parece un argumento que puedo comprender, no sé quién está de acuerdo o quién no, pero ya presión mediática para que se retiren y por eso Ahora, se este el argumento. problema de la presión mediática es que hoy hay una operación mediática que busca hacer como que esto es un desastre, cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces, más bien pareciera, ¿no?, que hay grupos de comunicación de los grandes consorcios que están vinculados a intentar presentar
un desastre donde no lo hay. Oye, Camila, pero qué intolerantes, porque mira, cuando se paró el secretario de Gobernación de la mesa, entonces ahí sí estuvo bien. Secretaria de Gobernación Secretaria se llama de Rosa Gobernación, Isela espérame. Rodríguez. Cuando se paró la secretaria de Gobernación Se paró de el la subsecretario, mesa, sí estaría no Yáñez. fue ella la que se sí, paró. perdóname, el Subsecretario subsecretario. César Cuando se Yáñez. paró el subsecretario, entonces ahí sí está bien que él ejerza presión. Pero si ellos siguen cerrando casetas, no está bien que ejerzan presión. Bueno, porque uno es un delito y el otro no, me imagino. O sea, cerrar las casetas sí es un delito. A mí lo Pero es que no Para tienen hacer una- Mira, otra yo creo manera que el de tema de las ejercer casetas, presión. más allá del tema jurídico, de que es un delito, me parece increíble que existan casetas, porque entonces es la privatización de la vía donde tiene que ser un derecho. O sea, ¿tú crees que no Bueno, debería de haber entonces, casetas? Sí, me no. parece. ¿Cómo? Ay, Entonces que ya haber no libre pagamos tránsito. impuestos tampoco, Tiene que por haber libre ejemplo, tránsito. ¿no? Una cosa Bueno, es eso y nos otra están cosa es los aumentando Bueno, me los parece impuestos. bastante interesante. Que, y no, momento no, pero más a ver, allá de nada lo más, que nada se más para vea. tu opinión. O sea, no hay casetas y entonces tampoco pagamos impuestos, porque en realidad una caseta eso es lo que Peras hace. con manzanas. El recurso que se recibe en las casetas es para la CAPUF. Nunca lo había escuchado ese Peras argumento con de, güey, manzanas. eliminemos las casetas. No, no es Habrá un gente que está a argumento. favor, me imagino que mucha gente. Lo que estoy pero- diciendo es... Anarquía. Y si pasa, yo no estoy diciendo eso. Ajá, pues eso suena. Lo que estoy diciendo es, me parece increíble que el movimiento que hoy está en el gobierno, que se dice defender las causas populares, esté más preocupado por que un bien que debería ser público, como las casetas, esté cerrado, que por las demandas que quieren dar y que El tienen los problema campesinos es en este país. la afectación de las personas alrededor, porque no es una afectación que sea solamente al gobierno, ¿ves? Es o sea, un es doble una estándar. afectación que hoy, ¿no? Si tú ves las... Porque eso sí han hecho los medios de comunicación tradicional, ¿no? Y es hacer una serie de entrevistas y una cobertura de cómo está afectando a la gente eso. Hay gente que se ha visto afectada en sus derechos personales. Con los normalistas se solidarizaban y con el campo lo atacan. Y Yo lo creo que es un seguiremos, doble estándar y lo que tienen. seguiremos haciendo. Es un doble Hay estándar que solidaridad y tienen. reconocimiento, digamos, de las exigencias que hay, pero también una invitación a unas mesas. Te voy a decir una cosa, cuando nosotros éramos oposición, nos hubiera encantado tener las mesas abiertas. Cuando, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, cuando todos los casos de la violencia durante la guerra contra el narcotráfico, no las había. Hoy hay la posibilidad de estas mesas, se están llevando a cabo, la mayoría está cooperando y se está avanzando. La pregunta es, ¿realmente hay un interés de resolver? No, De Morena. de ahí parte está. del gobierno. Los campesinos lo han dicho. El gobierno entonces, exige, ¿qué falta? nunca resuelve. ¿Qué El gobierno falta? exige. Si ya está la mesa, nada más nunca preguntar. resuelve. ¿Qué les darías a Si los ya está campesinos? la mesa, pues, sí? Lo que ya están está pidiendo. abierto. No están pidiendo imposibles y no están pidiendo cosas sin sentido. Oye, a ver, Son pero a muy ver, razonables en lo que piden, porque la vida en el campo es muy distinta a la vida en la ciudad. No ves una motivación política detrás. quieren entender desde la Ciudad de México lo que pasa en el campo, cómo se vive, las necesidades que hay, cómo tratan de llevar su vida los campesinos. Esa intransigencia, esa soberbia que tiene el gobierno de no querer escuchar, unas mesas de las que el subsecretario se levanta. Realmente no hay una voluntad política, porque si lo hubiera, los campesinos son muy claros en sus exigencias y no son sin sentidos. Piden seguridad para el transporte, seguridad para la producción. Hombre, decían lo mismo y tenían los mismos argumentos contra Bernardo Bravo cuando se levantaba por el tema de los limoneros, y vean la tragedia que sucedió. yo voy a decir una cosa que ha cambiado mucho, ¿no? Y que es una cosa que explicaba Jesús Ramírez Cuevas en un encuentro justo sobre este tema. Y decía, ¿cuál es el problema real que está habiendo tanto con la ley de aguas como con los temas de los apoyos al campo, ¿no? Que había grupos que estaban ya acostumbrados, sobre todo grandes terratenientes, a recibir recursos del campo. Hoy esos apoyos se están redirigiendo sobre todo a los pequeños productores. Y es algo que no perdonan los grandes grupos que fueron beneficiados durante los gobiernos del PRI y el PAN con millones y millones de pesos. Sí hay corporaciones Hoy, por ejemplo, del campo. Como Minsa. Sí hay No. grandes corporaciones, no sé quiénes sean, a lo mejor Minsa no tengo la menor idea, me da exactamente igual, pero la realidad es que hay grupos mafiosos, corporaciones que aglomeran a otros grupos más pequeños Y de que también campesinos. Es que tú no te pidiendo puedes que entre dejar la Guardia extorsionar. Nacional en lugar de la policía, y que eso creo que es muy sencillo de resolver. Ahora, las mesas que se están haciendo de la estrategia son con Guardia Nacional, no con policía. Por eso, y Ajá. justo es lo que ellos piden, que en lugar de la policía esté la Guardia Ahora, Nacional. sí, y fue una cosa que se habló, o sea, por ejemplo, hoy Monreal, me parece que hoy ya tuvieron una reunión después de que habían cancelado la anterior, fue el primero que dijo, necesitan reunirse con Omar García Harfuch, lo vamos a garantizar que haya ese encuentro. Ya había habido mesas previas, pero ya va a estar el secretario de Seguridad directo, entonces... Pues a mí me parece que lo que no podemos dejar, lo que no podemos permitir es que siga habiendo este abuso de unos pocos a costa de las grandes mayorías. Sí. Solamente de la cantidad de acuíferos que tenemos en este país, 625
653, perdóname, y 245 están en una situación crítica por la sobreexplotación que se tuvo, no de a nivel nacional, solamente de unos cuantos que controlaban, se sentían los dueños y señores del agua de este país. Entonces, ante chantajes, no. Las demandas de un pueblo que ha trabajado el campo, que reconocemos que necesitamos, que le abrimos las puertas, por supuesto, eso sí, y seguir avanzando como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero lo que no es que haya intereses de élites económicas y políticas. Raúl, sí me gustaría que respondas a eso. A ver, sí existe, no son solamente los pobres campesinos con la milpa que salen a manifestarse. Esto lo que estamos viendo son gremios corporativos que logran agremiar, que logran pues juntar a distintas personas y grupos para representar intereses de grupo. Y eso existe, son mafias que existen en todas las industrias, igual en el campo. No es solamente este campesino que tú describes, humilde, muy sensato, que dices, sino que sí hay un interés corporativo y de grupo. Yo creo que es diferente un interés corporativo que un interés colectivo. Esto es un problema de acción colectiva. ¿Qué es lo que está pasando? Que organizaciones que tienen un fin en común, que es el campo, no se reúnen. ¿Me dejas terminar? Solamente me dejas terminar. Muchas gracias. Yo respeto tus participaciones. Te pido el mismo respeto hacia mi persona. Gracias. Yo creo que como un tema de acción colectiva. Ahorita le pregunto yo. Sí. Como un tema de acción colectiva, tenemos que ser sensatos. Entonces, claro que se organizan porque tienen un fin y un ideal común, que es el campo. Porque entre pequeños productores pueden unirse para poder hacerlo, incluso lo hacen para poder negociar con grandes corporaciones como Minsa, por poner un simple y llano ejemplo. Lo que piden no es un sinsentido. Los precios de garantía que piden, que el gobierno dice que no es posible por otras razones, como si el gobierno fuera de la noche a la mañana muy responsable en el uso de las finanzas públicas, cosa que no vemos con otros gastos en los que no voy a entrar para no desviar el tema del debate. ¿Qué es lo que exige el campo? Esos precios de garantía que se pueden dar. Dicen que el precio de la tortilla, pero también otros mecanismos para poder regular el precio de la tortilla y que sea más accesible. ¿Qué mejor que un precio de la tortilla en 10 pesos? Yo creo que es algo en lo que todos querríamos que sucediera. Y que incluso las izquierdas tenían... Y que incluso las izquierdas lo tenían como bandera el sexenio en el sexenio del PRI. La canasta básica, se llegó a un acuerdo histórico. Bueno, en el sexenio del PRI. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Abrir el diálogo realmente, no descalificar, no denostar, que es algo que ha hecho este gobierno y este partido que hoy dirige nuestro país, cuando hay una manifestación en contra, no de ellos, de las condiciones materiales que sufre este país. El problema es que se lo toman todo personal. Y que cuando hay una exigencia contra una injusticia piensan que es un señalamiento directo. Si la presidenta estuviera dando clases, nadie le reclamaría nada. No hay ninguna motivación política, no sé si electoral, pero que estos grupos no buscan consolidar aún más poder a partir de estas manifestaciones. O sea, sí me parece, o sea, entiendo el argumento que está haciendo, yo no estoy de acuerdo con él, pero... Pues, y se vale estar de acuerdo. Y nada más dos cosas, ¿no? O sea, sí hay que estar conscientes de que la caída del precio del maíz no es una caída del precio en México. Es una condición internacional que se está dando y frente a la cual, insisto, pasamos de 4,000 pesos por tonelada a 6,000 y cacho a partir de este diálogo donde se está buscando fortalecer y mejorar las condiciones del campo, ¿no? Entonces yo preguntarte, ahora que ya me dejas hacerte la pregunta, ojalá me contestes, ¿no? ¿Qué más? O sea, ¿qué es lo que necesitan? ¿Reconocen que hay un avance? Y la segunda, preguntarte, ¿tú crees que existen sindicatos charros? Porque es una cosa que las izquierdas siempre hemos denunciado. Es que como conduces la mesa, estás esperando. No, adelante. Yo no tengo ningún problema con que se interrumpan, ¿eh? Ya ustedes deciden si dicen, oye, déjame hablar o no me dejas hablar. Del debate, ya es tema de ustedes, a mí me da igual, pero... Del diálogo no, porque se pierde el sentido de la conversación. Mira, el tema de los sindicatos charros, yo creo que es un tema que se denunció durante estos 70 años del PRI, que existieron, que se hacen. Y más allá de lo que podemos hacer de hablar de sindicatos o no, de si están cooptados por un líder charro o no, lo que sí podemos decir es que hoy los pequeños productores no les alcanza para vivir y es una realidad que está en el campo. O sea, no podemos nosotros discutir contra la realidad. Y sí, el precio internacional del maíz, pero la responsabilidad del gobierno es resolver los problemas internos. No nos vamos a poder pelear contra los precios internacionales. Hay que abrir el diálogo para nosotros poder construir. Ver la realidad, exacto. Ver la realidad de los campesinos. Sí, entonces, claro, y la realidad con base en eso, también, ¿no? Sí, y con base avanzar en eso. Y la responsabilidad del gobierno siempre es con los más necesitados. Es tener un principio estamos absolutamente de acuerdo. Mira, ya vamos construyendo un acuerdo. Por eso
todos los programas de bienestar son para los pequeños. Por los cuales Movimiento Ciudadano votó a favor. Este no es debate Ah, parlamentario. qué bueno, insulten porque todos. como luego votan el presupuesto en contra, ¿no? Entonces no garantizan Pero que haya el el presupuesto presupuesto, porque suficiente no se para de los programas apoyos sociales, al es de campo, todo, ¿no? Porque no se debatió. Bueno, a ver, empezó Camila a introducirse, me empieza a acabar el tiempo, vamos rápido con eso. Acerca de esto, dice que el PAN y el PRI financiaron grupos de choque en esta Ay, marcha sí, del 15N. maravilloso. ¿Qué rollo? Y además, explícame esto, ir a denunciar a Washington, no entiendo. Pues mira, la verdad, creo que son dos temas que ya se han aclarado. Si alguna persona trabaja para los partidos políticos, no debería ser, no deslegitima ninguna causa, y lo dije hace rato. ¿No descartas que algunos del bloque negro hayan pertenecido al PAN? ¿Es posible? Del PAN, absolutamente nadie. Ah, ¿del PRI podría ser? ¿Quién sabe? Pues no tengo las Podemos herramientas para esperar, decir que sí o si en el no, PAN Ciudad de México pero en no el PAN Ciudad de conoces de México nada. no se le pagó absolutamente a nadie, a ningún bloque negro, ni mucho menos, ni se financió a nadie en la marcha. Bueno, de eso, no sé cómo fregados apellida, me parece medio claro, pero bueno, a ver, Camila, Sí, ¿qué no. pruebas tienes? Porque tú dijiste A ver, tengo aquí las hay, pruebas, porque a ver. además, sí, a ver, además aquí, cuando les conviene, Alessandra Rojo de la Vega sí fue su candidata, y cuando, no, es del PRI, pero estuvo en el relanzamiento de la campaña No, nosotros siempre del PAN. hemos dicho que es una Fíjate que candidata de la coalición. bueno, el Pero no grupo, se siente panista, bueno, pero eso me parece entonces una es pregunta. ella a Porque quien fuera de están- cámaras sí ha habido panistas que me han dicho, nunca les he preguntado en cámaras, pero fuera de cámaras sí me han dicho como, no, sí es panista. ¿No la siente panista, Alessandra Rojo de la Vega? Yo creo que comparte muchísima visión con nosotros. Bien. No puedo hablar por ella, pero creo que sí comparte muchísimo. Bueno, pues se presentó una serie de pruebas en el Congreso de la Ciudad de México, particularmente vinculado a dos alcaldes, uno a Mauricio Tabe, que es del PAN, y otra a Alessandra Rojo de la Vega, por haber involucrado a gente de su propio gobierno. Por ejemplo, este personaje, que es subdirector en la alcaldía Miguel No, esta Hidalgo, cámara. forma parte de la Organización de Comerciantes Artesanos del Centro Histórico, dice, coordinó a golpeadores del comercio. Hay mensajes de WhatsApp, reuniones que tuvieron, ¿no? Con grupos porriles, eso más del PRI, que se reunieron con algunas personas de los Estos CEBETIS. panistas Pero se enséñalo, reunieron Camila, con los porque del si no PRI. queda entredichos. Sí, aquí Porque nosotros tenías ahí podemos los inventar mensajes, lo que ¿no? queramos. Sí, aquí están Sí, los... no se van a ver en la cámara, pero aquí si nos lo están- mandas, a ver si los acomodamos en Aquí están los producción. mensajes, con gusto, porque además Sí, es sí, un tema mándalos. que ya presentó el grupo parlamentario Morena, y lo que estamos pidiendo es que se abra una comisión de investigación, ¿no? Pero otra vez van a decir que es que persecución son política, ¿no? buenos O sea, para- pero siempre hacer van a decir comisiones de eso. investigación. Pero a ver, yo lo que quiero Háganlo mostrar para es un ustedes. tema puntual, ¿no? El caso, por ejemplo, de este niño, que ya lo hemos platicado acá, pero este niño Edson Andrade. Si él es una persona que tiene un trabajo en el Partido Acción Nacional y quiere asistir a una protesta, aquí nadie le está cuestionando su derecho a salir a protestar. Lo que se cuestiona es que haya salido a medios de comunicación a decir que él no tenía ni vínculo de militancia ni vínculo laboral, porque así lo dijo, a mí nadie de ningún partido me paga, ¿no? Y luego hayamos visto que tenía, por acá lo tengo, que tenía un contrato de comunicación con la presidencia. Ah, pues creo que es con la que Y tú también trabajas, lo ¿no? tiene con Morena. Con Luisa Gutiérrez Trabaja para Morena, Ureña. trabaja para Eso el Verde. eso es una cosa que han Claro dicho no, para intentar Camila. desacreditar, pero aquí esta es la muestra verdadera, ¿no? Digo, casi no se alcanza a ver por el charolazo, pero aquí está la muestra. Yo lo único que quiero pedir, y de verdad, ¿no? Bueno, dos cosas me gustaría pedir. La primera es que si vamos a protestar, que en este país hay una total libertad de disentir, ¿no? No se haga de manera violenta, ¿no? Porque además creo que es una cosa que no solamente nosotros como partido, sino el pueblo de México rechaza ¿Y por absolutamente. qué no se lo decimos Y a la los otra, policías, yo te dejé Camila? hablar, déjame hablar. Le así como tú, rompieron déjame el hablar, pie. Ahora me déjame hablar, entiendes. déjame Siempre hablar, interrumpes. déjame hablar. Y la otra es Le rompieron el pie que no le a un mientan a la chico. gente. Solamente no le mientan a la gente, Nosotros no intenten no le mentimos. manipularla Por diciendo supuesto que que nadie no, les paga Camila. cuando son panistas. Todas las personas que difieren con ustedes son criminales. Eso es lo que ustedes siempre dicen. Y te voy a decir algo, ahí están los videos de los machetes, de los policías, de la niña en silla de ruedas que sale porque Sí, la lamentable. golpearon. Llegaron Totalmente con lamentable pinzas, que con los motosierras. policías sean los que agreden a los jóvenes. Eso es completamente... Bueno, yo nada más me acuerdo de Jorge Antipatriota. Romero. Tú te acordarás ¿De quizá. quién? De Jorge Romero, Ah, ¿no? sí, El sí, presidente del PAN, del cártel inmobiliario, Sí, ya no sé, diciendo en una entrevista con Azucena Oresti que frente a Sí. Morena lo único que les quedaba era la violencia. Bueno, Sí, luego no, corrige, Camila, ¿no? qué Luego, vergüenza. o sea, la dice, la dice, Una bueno, vez, no, una no vez sé. que matizarlo, Azucena Camila.
Y una ve el vez que video Azucena le completo. pone Si la te da cara flojera de, verlo, ¿qué ponlo está por dos. diciendo? Claro Tiene que no, salir Camila, a qué decir, vergüenza. no dije lo Por que dije, no favor. quise decir lo que quise decir. ¿Qué pasó, chato? Tampoco Se lo echó dijo para así, atrás. tampoco Se lo echó dijo para así, atrás. porque el único que cantinflea y que ha cantinfleado aquí desde hace muchísimo tiempo es Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. A ver, él lo dijo muy claro y lo dijo, a ver, lo digo de manera metafórica, y lo dijo. Y por supuesto que no. ¿Cuál Y era te la voy a metáfora? decir algo. Nada más Y te voy a explícanos, decir, ¿cuál era la metáfora te voy a decir algo, de Camila. hacerse violentos? Si no hay justicia No, social, Ale, de verdad, explícanos. te lo digo en serio. ¿Cuál es la metáfora? Vivir o morir ¿Cuál es? ante el gobierno No de hay- Morena. no hay porque metáfora que nosotros no nos sea vamos a agredir. hincar ante Bueno. represores como ustedes. Dos cosas. No hay metáfora. Aquí Alejandra que nos intenta explicar que pueda solucionar el revoltijo en el que se metió este señor a decir que lo único que les cabe era la violencia. Eso por un lado. Y por otro lado, tú hablabas ahorita del tema de Entonces, Washington. ¿no crees que se sea un fueron- caso de estupidez momentánea, un lapsus, Mira. sino que ves realmente lo que piensa, pues? O sea, porque hoy Y pensaría, bueno, aparte se lo que equivocó. dijo Sí, es muy fue, idiota él, ni siquiera pero lo dijo me parece así. que habló así con el corazón, la verdad. Pero Lo que para dijo más fue, otra cosa. pareciera que para lo único que nos están orillando es la violencia. Así lo dijo Claro, Camila. No varias trates cosas. de mentirle a la Este gente es en cámara. Lo Pongamos el preocupante, video. Alejandra me está dando la razón. Lo preocupante es. Pareciera en lugar que de nos están construir- acorralando. Claro que nos en están lugar de acorralando. construir Si le rompen la pierna a un democráticamente, joven deja hablar, y si dejan a Alejandra. una joven en silla de ruedas, por supuesto que es Bueno. lo único que nos están dejando. Yo me voy a defender si me golpean. Claro que sí. Raúl no se Nada participó más, en nada de nada esto, más pero un termínalo segundito, rápido, nada más sí, un sí. segundito así, ¿no? Alejandra me está dando la razón. No, claro En que lugar no. de construir democráticamente, lo que piensa hoy el dirigente nacional del PAN es que frente a la incapacidad de conseguir votos, tiene que generar No es la violencia. incapacidad Y de eso es lo conseguir preocupante. votos, Camila, y ustedes también fueron minoría en algún momento y nosotros ahorita somos la segunda fuerza. Ni siquiera es un tema de minoría ni incapacidad de conseguir votos, porque te voy a decir algo, hay Comparemos- muchísimos no, ejemplos. comparemos a la legitimidad comparemos que hoy tienen los las gobiernos fuerzas de los políticas. partidos. A ver, Porque yo creo que hoy el PAN está absolutamente desacreditado por la corrupción y oye, por la Camila, violencia que y ha entonces, generado. ¿por qué? Raúl, ¿Por ya qué vas. si Morena sí? ¿Por qué Sí, tenemos pues. tantos Sí. números Te rojos manda con esto. A ver, Morena? un mensaje secreto. A ver, ¿qué dice? Ah, perdóname, Pablo. ¿Cómo? Pablo, perdóname. Por eso me Pablo, daba sí, risa, sí, pero sí. no quería interrumpir al aire. Pues. Pablo López. Traté de hacerlo discreto. Mira, yo creo que de esta calidad es el nivel del debate en este país y lo que han querido construir. Nosotros hemos sido muy críticos y hemos sido muy claros. No todo México se puede definir en partidos políticos y hay que entender cuando una exigencia viene más allá de. Y las personas que pertenecemos a partidos políticos también tenemos derecho a manifestarnos. Obviamente tiene que ser con respeto Y de las transparencia. causas. Sí, Pero el transparencia. reclamo es que no lo dicen. En eso El estoy reclamo de es, acuerdo. Díganlo, somos Sí, Sí, panistas. nadie, sí, nadie estoy de cuestiona acuerdo. su derecho a manifestarse. Pero también hay que entender al país más allá de los partidos. Porque, ¿qué pasó, por ejemplo? El movimiento de Carlos Manzo, que no participó de manera directa, pero que hubo un contingente de gente que simpatiza con ellos, fue encabezado por la abuela de Carlos. Sí. También, y en ese debate en el que Ah, quieren se las pasaron dos de fuerzas, lanza. en el que las dos fuerzas políticas. Allí un amigo mío, Monero, me puso a decir que no sé qué tanto la abuelita que estaba marchando en una tienda, ¿no? Y yo creo que esas faltas de respeto son a la que nos llevan esta clase de debates y de diálogos. Hay un México más allá de los partidos y mientras no entendamos eso, vamos a seguir en un monólogo de partidos. Hay que escuchar, hay que ser sensibles a los temas. Y más allá de quién convocó, y lo decía, se lo comenté a uno de los voceros de Morena, es que el tema no es quién convocó. El tema es que los que asistieron no necesariamente pertenecían a partidos políticos. Que hubo gente y que probablemente hubo una intención, una mala fe por parte de los partidos del viejo régimen de cooptar la marcha, la atención, eso no se cuestiona. Pero no podemos deslegitimar por las malas intenciones de unos un movimiento que exige paz. Que exige paz para Michoacán, que exige paz para México. Y más allá de seguir discutiendo. Pero la gente sí con tiene voces derecho a estar estridentes. informada de quiénes están Sí, promoviendo. eso no- X o Y. Pero eso no ¿sabes está en cuál fue el cuestión. problema? Que Lo- le pidieron, o sea, este pueblo que no pertenece a partidos políticos, esta gente que yo no, digamos, no coincido con esta manifestación, pero puedo entender que tengan sus exigencias, ¿no? Le pidieron abiertamente a los políticos que no fueran a marchar. Y ahí tenemos a Costa Naranjo, a Fernando Belauzarán, a Álvarez y Casa, ¿no? Agarrándose, ¿no? Jalando agua a su molino, saliendo cuando les dijeron que no querían ver políticos ahí. Termina, Mira, más Alejandra, allá- porque ya se nos acaba el tiempo. Ya querías hablar algo de esto, ya nada. Mira, lo único, ya subiremos las pruebas después porque ahorita no las traigo, pero
Edson ha trabajado para todos los partidos, no solamente para el PAN, y él no milita en el PAN. Y no tiene nada de malo trabajar para un partido político y salir a marchar por una causa, no tiene nada de malo. Lo malo es mentir, ¿no? No, Porque no, sí está el video ahí donde él dice A que él le ningún preguntaron partido si le era paga. militante No, te voy a... y... Lo Yo no vi sacamos. ese video Tú de me ningún mandas, partido tú me me paga. mandas tu evidencia, yo te mando la evidencia Sí, Camila, donde por este chavo supuesto. dice, ningún partido me paga. Yo esa frase nunca la escuché, pero... Hay Sí, producción, yo nos la puede ayudar tengo, para ponerlo al Yo final. tengo, Sí, porque pues tengo eso el me lo corte. mandan también, Nosotros y tus hicimos WhatsApps parte también. del... Bueno, ya con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Disfrute el resto de su sábado. Ay, de noticia para que ustedes entiendan la máquina del tiempo en la que estamos. Acaba de renunciar Alejandro Gertz Manero. Se va de embajador a alguna nación hermana. Veremos hacia dónde. Y ay, la marcha que quiere Y Camila tenemos Flores. marcha el 6 de diciembre, 7 años del proyecto de Donde la hay, por cuarta supuesto, Dicen no que va a habrá policías reaparecer y los López van a Obrador. reprimir. Vamos a Veremos. invitar Dicen. a que puedan marchar con nosotros. Muchas gracias y que siga la Bueno, cuarta gracias. transformación. Hasta luego. Pásenla muy bonito. Muchas Este fin de gracias, semana. auditorio, y Julián por la mesa. Gracias. Pablo.